Vamos con Ucrania, porque hoy tenemos que hacer un repaso de varios asuntos. Han ocurrido distintas cosas. Primero, la cuestión de los frentes, que es la más importante, que vamos repasando de manera paulatina, ¿no? Según van llegando las noticias. Veis aquí los distintos puntos en color amarillo en el mapa, que son los avances rusos en Ucrania durante 2024 y que se concentran en el centro de Donetsk, pero esta vez tenemos que mover un poquito la mirada hacia otros puntos que a lo mejor normalmente no nos están dando tanto de qué hablar. Sé que se han hecho varios directos recordando la situación de Donetsk. Voy a volver a pasar por ahí, pero vamos a intentar ampliar el punto de mira, sobre todo con otras grandes noticias como la supuesta llegada de tropas norcoreanas, ¿no? Que al final ese tema parece que no, pero sí que tiene que ver con la distribución de las fuerzas en los frentes. Y va a tener bastante que ver con la posible estrategia rusa de aquí en adelante. Así que yo creo que todo es muy interesante. Sé que ahora mismo no hay confirmación oficial y sé que, bueno, pues es una cosa que han señalado los surcoreanos y los ucranianos, pero la realidad, igual que también Irán ha rechazado, ¿no? Que estén mandando o hayan mandado drones a Ucrania, eh, perdón, a Rusia para usarlos en Ucrania, claro, evidentemente. Hay evidencias de que se han utilizado esos drones, ¿no? Bueno, por ahora no hay confirmación ni siquiera visual de que los norcoreanos estén en el terreno, pero no me parecería en absoluto descabellado que así fuera. Lo que pasa es que aquí tendremos los frentes para ir contextualizando. Parece ser, y esto vuelven a ser reportes ucranianos, pero son interesantes, que los norcoreanos estarían destinados a Kursk. ¿Por qué es interesante? La región rusa de Kursk no es Ucrania, por lo tanto no estás participando en una invasión en otro país. Estás defendiendo unas fronteras que internacionalmente están reconocidas como rusas. En el momento en el que haya, porque puede ser que lo hayas, quién sabe, norcoreanos en territorio internacionalmente reconocido como ucraniano, aunque eso ya no les importa tanto, al final son países que han estado en el ostracismo político mucho tiempo y se mueven por otros intereses, ¿no? Ahora mismo es una gran oportunidad para ambos, para Irán y para Corea del Norte, el tener esta cercanía mayor y la cooperación militar tan grande que se está desarrollando con Rusia. Es muy, muy significativo. Bueno, pues hay que señalar que justo se acaba de ratificar en la Duma, si no me equivoco, ese acuerdo, ¿no? Que se había iniciado hace unas semanas ya entre Corea del Norte y Rusia y donde se contemplaba que pudiera haber este tipo de escenarios, ¿no? Con un envío de tropas si llegara. Bueno, por aquí por el chat espero que se le haya oído a Edu porque él se sabe el nombre de Carrerilla, ¿no? Es Tratado de Asociación Estratégica Integral. Ahora sí que se me ha oído. Vale, mejor, porque ese nombre de Carrerilla no me lo sabía de memoria, así que gracias. Ese tratado es el que se ha ratificado, ¿no? Y es importante. Pero aunque digo que la fuente que tenemos es ucraniana, es interesante lo que dicen, ¿no? Ese servicio de inteligencia principal ucraniano, un directorio de inteligencia, que habla de que los primeros soldados norcoreanos ya habrían llegado a la región de Kursk, que veis en pantalla, que por eso lo hemos puesto en verde, el territorio controlado por Ucrania, y en morado, el que ha recuperado Rusia. Y según esta unidad de inteligencia, los primeros miembros, ¿no? del personal militar norcoreano que se habrían estado entrenando en la región del lejano oriente ruso, cerca de Vladivostok, que es de lo que ya hablábamos cuando salió el primer reporte en la frontera, ¿no? norcoreano-rusa, ya se habrían movido hasta Kursk para fecha del 23 de octubre. El entrenamiento y esa coordinación que se le está dando, esto lo dice, es un poco la propaganda rusa haciéndose eco de una institución ucraniana, lo cual aquí es que los rusos no han negado de manera muy fuerte, ¿no? Han dicho que no hay, pero bueno. Este entrenamiento y coordinación de los soldados que han llegado a Rusia estaría teniendo lugar en... Vale, habría tenido lugar en ese distrito oriental de la distribución militar rusa, concretamente en 5 lugares distintos de entrenamiento y que según esta fuente ucraniana el número de norcoreanos que estarían en Rusia sería de 12.000, incluyendo 500 oficiales y 3 generales. Bueno, esta información sí que me parece más, bueno,
pues que es imposible que la sepamos, no se puede contrastar. Las cifras que se han manejado desde el principio ha sido que habría habido entre 1.500 y 10.000 soldados norcoreanos que se habrían destinado a Rusia. Algunos lo subían hasta 12.000 o 15.000, pero no había ninguna evidencia de nada, de ninguno. Entonces, pues, puede ser más o menos creíble. Hay gente que dice que pueden ser la mitad, 6.000, que pueden ser más cercano a 2.000. No hay ninguna evidencia. Pero yo os digo lo que dice Ucrania, no le deis la veracidad de que lo haya dicho yo. Simplemente es una fuente más que hay que conocer porque es significativa. Y ojo, porque también se habla de que sería Yunusbek Yevkurov, que igual no nos suena, pero a lo mejor algunos de los que sean más fieles le conocéis, el que estaría directamente destinado al monitoreo, ¿no? A la gestión y el entrenamiento de las tropas norcoreanas en Rusia. Bueno, no hay ninguna prueba de nada, y todo esto, ya digo, los rusos no pueden citar a fuentes rusas porque no lo saben, pero Yevkurov es el hombre que se ha ocupado de gestionar los restos de Wagner y de todas esas fuerzas rusas en África desde la muerte de Yevgeny Prigozhin. Así que me parece significativo lo que se comenta si Yevkurov finalmente ha quedado al cargo de esta gestión de las tropas norcoreanas. Es uno de los perfiles que más gestión ha hecho de activos militares rusos en toda África. Estaría prácticamente Prigozhin y Yevkurov, ¿no? Como los dos más importantes. Así que yo le daría, pues eso, la veracidad que tiene una fuente partidista, igual que cuando lo decían los surcoreanos, pero es importante porque se habla de Kursk y esto permitiría que los rusos pudieran mover más tropas hacia el Donbass. Es todavía más importante porque los ucranianos no pueden permitirse una retirada. Esto es el gran dilema que ya se habló cuando se dio la entrada en Kursk de los ucranianos, que fue exitosa porque lograron controlar todo el territorio que veis en morado y en verde. Y ese dilema era, ¿nos retiramos o nos mantenemos y luchamos por estas líneas de frente con el consiguiente éxito de que luego puedan intercambiar ese territorio o presionar a Rusia para hacer concesiones menores, lo que sea? Si se mantienen, tienen que fijar tropas ucranianas en Kursk y no andan muy, bueno, pues muy sueltos en número de tropas, no andan sobrados. Digamos que ahí el compromiso flaqueaba, sobre todo cuando hemos visto que se han desviado recursos de Pokrovsk a Kursk, que es muy importante, porque estás en una situación crítica en Pokrovsk. Bueno, la alternativa, que era retirarse, no es algo consecuente con la estrategia ucraniana durante los últimos meses, ni años, si me apuráis, pero tiene bueno, la parte positiva de que reduce el frente, no tienes tantas tropas fijadas y puedes intentar hacer contención en la frontera de Sumy, pero tienes la parte negativa de que los rusos ya han movilizado muchas tropas que no estaban en el frente, sobre todo desde el Pacífico, no la flota del Pacífico, los aerotransportados eran paracaidistas, me parece, de Tula y también los recursos que traían de Bielorrusia, algunos más que tendrían en la frontera, para contener la situación en torno a Kursk. Si tú te retiras, toda esa gente puede lanzar una campaña sobre Sumy y es peligroso para Ucrania. Así que tenías el compromiso ya muy difícil de qué hacer con esas tropas. Si ahora se ocupan los norcoreanos de contener el frente de Kursk, tienes el mismo problema sumado a que los rusos pueden redesplegar esas tropas en el Donbass. Pueden presionar al mismo tiempo en el Donbass y que los ucranianos tengan que quedar con tropas fijadas, ya sea en Sumy o ya sea en Kursk, ante los norcoreanos. Bueno, todo esto no se sabe, pero es una estrategia que puede salir muy cara. Si vamos más a otras zonas del frente, porque bueno, ahora vamos a volver con el mapa, que era porque ya estaba hablando un poquito de todo, pero en la mismísima Kursk se han dado avances por parte de Ucrania. Hay que decir que Ucrania ha presionado un poco en los flancos y que los rusos solamente tienen una vía que te sería crítico cortar, ¿no? Que sería esta que se ve bastante claro, ¿no? La carretera que conecta Sumy con Kursk atraviesa la localidad de Sudya. Bueno, pues esa es la principal vía que los rusos deberían cortar en el caso de que quisieran crear un caldero o un embolsamiento, que es muy complicado y que además que los rusos lo que hacen es más bien presionar para que se retiren los ucranianos, ¿no? No tanto embolsar.
Finalmente, los ucranianos siguen defendiendo estas líneas porque hemos visto contraataques menores, pero hay contraataques. Y bueno, pues entonces nos vamos al Donbass para lo que nos queda de bloque, porque hay novedades, ya digo, en los frentes de siempre, pero también en frentes novedosos. Y eso, pues bueno, valga la redundancia, es importante que lo veamos. Nos vamos a Donetsk porque voy a empezar por el sur, justo en lo que siempre digo, ¿no? El frente sur de Donetsk, que es Zaporilla, Donetsk, justo en la frontera entre Zaporilla y Donetsk. Vemos que hay varias franjas de avance de color amarillo. Son las tres que siempre os digo, ¿no? La de Zaporilla, aunque sea en alguna zona de pueblos, dirección Guliápole, pero esta ya no está tan cerca. La que tenemos en el valle de Velika Novosilka, que también se ha quedado algo estancada, pero que, bueno, pues no está parada en absoluto. Y luego el frente de Ugledar, que ese ya lo tenemos más conocido y se ha seguido presionando no solo desde Ugledar, sino desde la carretera Ugledar-Marinka, ¿no? Que es la que siempre os comento. Así que si nos acercamos un poco al sur, va a haber en los tres frentes algunas novedades importantes. Empezando por el del medio, simplemente Velika Novosilka, los dos pueblos que estaban controlados por Rusia. Se ha ampliado ligeramente la presión hacia la zona occidental y norte. Digamos que ha habido reportes de avances hacia Makarivka, pero no se han podido contrastar, así que nosotros nos quedamos con lo que tenemos. Pero si veis en la parte occidental, veis el pueblo de Levatne. Levatne ya queda dentro de Zaporilla, pero ha habido avances confirmados rusos hacia la zona norte y oeste. Es decir, todo lo que es dirección noroeste, desde Stepove y Priyutne hasta Levatne, se ha avanzado en zona de campos. Sé que zona de campos, hemos dicho muchas veces que no es tan significativa, y en esta zona no es significativa. Hay otras zonas donde os tengo que explicar muchas veces que un pueblo pequeño o un campo puede ser importante. Aquí no lo es. Pero lo significativo es que el avance se está dando prácticamente en todo el frente de este punto de Levatne. No es una fractura puntual ni una zona de trincheras que se ha logrado avanzar como pasaba en Robotine o pasaba en 1000 sitios. No, estamos hablando de avance generalizado en un frente pequeño y frente no estratégico, pero que esto demuestra que cada vez los ucranianos tienen una situación más delicada. Vale, vamos al de Vuhledar, porque el de Ugledar, bueno, pues os sonará que ya hemos hablado mucho de la caída de esa localidad y de cómo habría posibilidades hacia el norte y el noroeste. Concretamente hacia varios pueblos, como era Bohoyablenka y Novoukrayinka. Bueno, pues hay avances en todas las direcciones. Esto está siendo un poco, no sé cómo calificarlo, porque desde al menos 4 puntos tenemos novedades. Desde Ugledar en dirección a Novoukrayinka, desde Ugledar y Bodiane en dirección a Bohoyablenka, hasta el punto de que, de nuevo, no son fracturas, son avances generalizados. No son enormes, pero son generalizados y eso es lo problemático. Están a las afueras ya de Bohoyablenka, último pueblo antes de la carretera sur de Kurajovo. No hay prácticamente nada antes de esa carretera, depende de por dónde vayas. Hay un pequeño pueblo que se llama Trudove, pero en general no hay nada, ¿no? Es como que puede ser peligroso para Ucrania perder Novoukrayinka y Bohoyablenka antes de que se dé la batalla de Kurajovo. Hay una línea entera de pueblos que puede servir de defensa y para retrasar cualquier momento crítico, ¿no? Igual todo esto es más peligroso para separar la conectividad de Velika Novosilka con Kurajovo, pero no tanto en sí para ninguna de las dos localidades. Esta línea de pueblos, que no se ve ahora mismo en el mapa, es la continuidad desde Novomijailivka, que sí que la veis, ¿vale? Toda una línea de pueblos hasta, me parece que lo último que estáis viendo es Rosliv, ¿vale? Pero bueno, hay otros puntos más al norte como Andrivka y Ulakli, que los veis también en este punto del mapa. Pues hay el río Sujiyali, que recorre toda la zona de pueblos y que ahora mismo se encuentra el frente cerca de la carretera, como veis, del frente de Novomijailivka. Vale. Lo último que nos quedamos de ese frente, si podemos acercarnos un poquito a la zona de Novomijailivka que digo, son otras localidades como eran Paraskovivka y Konstantinivka, que fueron tomadas por los rusos antes de que se diera el avance sobre Ugledar de manera definitiva. Bueno, pues ahora ya no se queda la cosa en Konstantinivka. Está habiendo avances por 3 zonas distintas hacia la zona de los pueblos, concretamente
en las afueras orientales de Antonivka, que ya la veis ahí, y antes de llegar al otro pueblo que sale en pantalla, Yelizavetivka, hay otro que se llama Katerinivka, que ya está siendo asaltado. Es un pueblo igualmente, pero vamos, que el hecho de que esté habiendo avances en esa dirección y que se esté asaltando prácticamente, yo no sé si es un 40%, la verdad es que aquí en esta zona es muy difícil dar datos de control de la localidad porque no dejan de ser zona de tierra de nadie o avances que no está excesivamente controlado dónde está cada uno en cada momento, ¿no? Sino que cada semana van llegando nuevas imágenes o cada 3, 4 días de dónde se encuentran las nuevas posiciones y por lo tanto se conoce que ha habido más avances, ¿no? Bueno, pues aquí Katerinivka está siendo asaltada y Antonivka parcialmente, porque está siendo el avance por el sur y por el este. O sea que importante, importante porque aunque estos pueblos van a ralentizar el avance ruso, si se sigue dando de manera generalizada, puede que no sea nada descabellado antes de que acabe el año que estemos hablando de esta carretera, la carretera Kurajovo-Velika-Novosilka. Y por lo que eso significa, teniendo en cuenta cómo está la situación crítica en Kurajovo, pues no sé hasta dónde puede ser que tengamos que estar hablando. Eso es algo que, bueno, no podemos predecir, pero yo puedo decir lo que se va viendo. Si nos vamos un poquito más al norte, vamos a hablar ahora de esa gran bolsa que se está, bueno, bolsa, caldero, ¿no? Que se está formando al norte de Kurajovo, porque está creciendo. Y aquí hay novedades importantes. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Si nos acercamos un poco, veremos el norte del embalse de Kurajovo está formado por una serie de pueblos que siempre os explicamos, pero de los cuales hay avances nuevos. Dos cosas, hay más, pero dos cosas significativas por las que voy a empezar. Sukurine la veis al norte, ha sido tomada por completo y además se está avanzando en dirección noroeste, es decir, hacia la carretera de Novodimitrivka. ¿Por qué es importante? Si los rusos continúan haciendo eso, parece que la batalla no será estrechar el caldero en Gornik y Vovchenka, que las veis ahí, sino que podrían preferir intentar ir hacia la zona occidental del embalse del río Vovcha, de modo que puedan meter más pueblos en ese caldero. Para eso, la siguiente batalla clave es Kremina-Valka o Novoselidivka. Como veis, no solo es el avance en Sukurine que ha sido tomada, sino que también tenemos con respecto al último directo la novedad de que ha sido tomada por completo Ismailivka. Bueno, por completo, entendiendo que se solapa con Gornik en cierta zona fronteriza y que, bueno, lo que es la localidad y su conectividad occidental está tomada porque ya se están dando combates en Novoselidivka. Todo eso es nuevo y todo eso está estrechando mucho este caldero porque los rusos ya están en dirección occidental, no están necesariamente solo en dirección hacia el sur. Hacia el sur se está dando la batalla en Gornik, porque ya entraron previamente a la batalla de Ismailivka. Pero es que Ismailivka ha caído muy rápido, muy, muy rápido. Puede ser que simplemente haya sido un paso y que se acabe quedando el caldero en esta forma y acaben entrando en batalla por Gornik y Kurajivka, que son las dos más importantes. Pero también cabe la opción, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, de que los rusos puedan seguir avanzando en zona de pueblos hacia el oeste, como han hecho en otras zonas de Pokrovsk, el frente del que estamos hablando. Me preguntáis por aquí si el avance en la zona de Vuhledar estaba siendo tan rápido como se esperaba. Yo no diría que está siendo súper rápido, porque era zona de campos, zona de pueblos, que era relativamente sencilla, no hay una cantidad enorme de defensas, pero lo que tampoco puede ser es descontrolado, porque tienes que ir asegurando posiciones, asegurando flancos y tienes que ir, pues eso, no puedes tomar un pueblo y dejar desprotegido otra zona. Por eso la zona de avances de pueblos que hemos explicado antes es la que va marcando un poco algunos ritmos. Creo que no está siendo tampoco una zona donde estén echando los restos de las tropas, ¿no? Se han concentrado esfuerzos en Pokrovsk, que al final es un frente enorme, como veis, por las dimensiones de los avances, tanto en torno a Kurajovo, como en torno a Selidove, como en torno al norte. O sea que es que son frentes larguísimos, ¿no? Quizás si se refuerzan las tropas
como las que hemos explicado, ¿no? Que se puedan traer de Kursk, en el caso de que eso sea cierto, o de otro punto, sí que podríamos ver avances mayores. Pero creo que el ritmo al que van puede ser ajustado para ir incrementando poco a poco los avances, pues el frente además se va a ampliar. Si ya vamos a ir no solo de una carretera como Marinka-Ugledar hacia una carretera Kurajovo-Velika-Novosilka, el frente se amplía. Y para eso, bueno, pues igual no tienen tanta prisa, ¿no? Hay que pensar que son dos de las grandes ciudades que quedan en el sur. En cuanto a lo que estamos viendo en pantalla, como digo, ahora mismo está esta batalla, la del norte de Kurajovo, pero hay otra un poquito más al norte que está cogiendo peor cara. Si ya de por sí esta trae novedades, nos vamos un pelín más al norte hacia Selidove. Selidove seguía esta carretera que, insisto, si los rusos ya consolidan el avance que veis en pantalla, Novoselidivka o Kremina Valka o Novodimitrivka, que son cosas que no sabemos, pero que por la tendencia del avance en los campos sí que están yendo hacia el oeste. Yo eso es lo que puedo decir, que están yendo hacia el oeste. Yo no sé qué van a tomar o no, pero si lo acaban haciendo y toman esta carretera, es la vía sur a Selidove. Esta, bueno, yo no sé si lo llamaría carretera, pero que es la vía de entrada sur a Selidove. Selidove ya está presionada por distintos puntos. Está también en un caldero. No sé si podemos mover un poquito el mapa, o a lo mejor es que me llega con un poco de delay, para que veáis cómo se encuentra la batalla de Selidove. Porque Selidove, si lo que estamos viendo es la puerta sur a Selidove, Selidove es la puerta sur a Pokrovsk. Esta sí tiene acceso a una carretera, que es la E50, si no me equivoco. La E50 es la que llega desde Donetsk ciudad hasta Pokrovsk. No sé si está por aquí Edu, para que podamos moverlo un poquito hacia el norte y que veamos la localidad de Selidove. Ahí, perfecto. Bien, muy bien. Gracias. Y con esto lo que os puedo indicar es que aunque la batalla de Selidove parece que está a la mitad, más o menos, si os fijáis en las zonas en las que se encuentra la línea de frente, parece que esté por la mitad. Hay reportes de que este avance sería ya de hasta el 70% de la localidad. Yo no los tengo confirmados, entonces lo que tenemos marcado es incluso conservador para los rusos. Pero hay quien dice que esta batalla está bastante más cerca de terminar. Está siendo más complicada, pero es una batalla importante, porque sin Selidove se vuelve otra vez a comprometer la situación de Pokrovsk. Insisto, los rusos no están priorizando el asalto a Pokrovsk, están prefiriendo avanzar por todas estas zonas que están rompiendo y probablemente si consiguieran la zona sur, la de Kurajovo y sobre todo el norte del embalse y la vía que recorre desde el embalse de Kurajovo hasta Selidove, entonces podrían reorganizar mejor sus efectivos para ir hacia Pokrovsk. Es una de las cosas que se está comentando. Bueno, más allá de eso, los pueblos del norte siguen un poco invariables. Ha habido alguna tentativa de avance, ¿no? Y retroceso como en muchos puntos de la guerra, pero ya terminaríamos con el frente de Pokrovsk y nos tenemos que ir a Toretsk, que es el frente de New York. Y bueno, pues ahí hay novedades también, ahí hay más novedades. Estáis preguntando por aquí, con todos los avances que están haciendo en Donetsk, ¿ves posible que entren en el Oblast de Dnipro a poco empezar 2025? Bueno, el Oblast de Dnipropetrovsk queda todavía lejos, no creo que sea para principios de 2025, pero sí creo que después de la batalla de Pokrovsk, si no se han sentado a negociar seriamente, hay peligro de que se pueda desbordar algo a Dnipropetrovsk. A ver, hay otros oblast donde ya se han anexionado territorio que tendrían necesidad los rusos de reforzar más que entrar en Dnipropetrovsk. Pero puede ser, igual que pasa con Kursk o con Kharkov, formas de distraer recursos o formas de intercambio de territorio. Es algo que no veremos todavía y yo creo que para principios del 25 podía ser, pero teniendo en cuenta que ya no se está priorizando la campaña de Pokrovsk, quizá no. Vamos a esperar un par de meses y lo volvemos a debatir. Vale, dos cosas muy significativas que estaréis viendo en pantalla. Bueno, una la vais a ver bien y otra no tanto porque tenemos que actualizar. Una, la más significativa y clara, Chasiv Yar. Ha habido avances generalizados en Chasiv Yar. Eso es raro y es nuevo, porque Chasiv Yar estaba siendo una batalla lenta,
complicada al oeste del Canal de Agua, con una pequeña incursión cerca de Stupovsky, con ese avance más, esa manga, ¿no? Ese pequeño brazo al sur de Chasiv Yar que estaréis viendo. Y dentro de Chasiv Yar, lo que es la zona occidental del Canal de Agua no tenía grandes avances. Había un par de zonas donde habían penetrado, pues eso, lo veis ahí en el mapa, al oeste de Kalinina, al oeste del microdistrito del canal, pero ahora hay avances generales porque se ha tomado, pues como veis, estaba dividido en subsectores esta localidad. La zona norte, avanzando desde Kalinina, aún más, y parte del distrito central, bueno, la parte oriental del mismo, así como la zona de bosque. Bueno, todo esto es importante. No se sabe si los rusos van a seguir presionando al nivel de intentar crear un caldero, como se ha visto en muchas otras localidades, y que ya empieza a tener esa mala pinta, ¿no? Que a veces tenía. Y diréis, ¿por qué es importante otra vez esto? Al final estamos hablando de tantas localidades, pero Chasiv Yar tiene unas alturas clave para controlar Konstantinivka, que es la ciudad más grande que se encuentra en la carretera. La carretera que conecta con Pokrovsk por el oeste, suroeste, y con Kramatorsk por el norte. Es decir, son las últimas ciudades importantes. No diría que esté acabando la guerra en Donetsk, no diría que estemos cerca del final del conflicto en Donetsk, pero si los ucranianos no consiguen conservar puntos que parecen poco importantes y parece que estamos aquí hablando de una localidad más, como Pokrovsk o como Chasiv Yar, se puede poner muy complicada la defensa de esa carretera hacia el norte, hacia Kramatorsk y hacia otras localidades como Sloviansk, y la propia Konstantinivka sirve de nodo. Para eso necesitas conservar Chasiv Yar y conservar Toretsk. Bueno, pues si vamos un poquito más al sur, a lo que decía antes de Toretsk, ahí está la otra novedad que tenemos que actualizar, porque los ucranianos han conseguido lanzar algunas pequeñas algunos pequeños contraataques en la batalla de Toretsk. Ahora mismo tenemos unificado, ¿no? Prácticamente la línea de avance en torno a Rusia, en torno al avance ruso en Toretsk, pero los ucranianos habrían recuperado una parte importante del distrito de la zona central, ¿no? En torno sí, en torno a la zona central hacia el sur. Han dado un pequeño avance hacia el sur, al tiempo que los rusos en Toretsk, que ahí nos vamos a acercar, están avanzando por el norte de New York. Se sigue dando un avance significativo, más al norte de Leonidivka. Entonces, como que los rusos van avanzando por el oeste, los ucranianos han presionado por el este. Yo no digo que esto signifique que los ucranianos vayan a recuperar todo Toretsk, pero sí está retrasando la campaña rusa. Y desde luego, si se estanca o se convierte un poco en tierra de nadie, pues complica bastante que se pueda ir en una o en otra dirección para completar ningún tipo de campaña sobre el Oblast de Donetsk. Y hay dos cosas más que quiero comentar del frente de hoy, así que ya enseguida terminamos con él, que son, uno, el frente de Siversk. Estamos ya hablando de frontera entre Donetsk y Lugansk. Y otro, el frente del río Oskil, ¿vale? Así que vamos a empezar por el de Siversk, porque son los dos que han dado esas novedades. Y hay otra vez novedades muy extrañas para lo que estamos habituados a ver en estos frentes. Siversk sirve también como dique de contención para que se pudiera avanzar sobre Sloviansk por el este. Pero había varias cosas que impedían que se pudiera tomar Siversk. Bueno, entre ellas nos encontrábamos el frente del bosque de Serebrianka, que se encuentra justo al norte. Hay una cantidad de trincheras y de batallas en el bosque que estaban siendo muy complejas. Los rusos han entrado por el norte, han entrado por el este en varias ocasiones durante años y no han conseguido consolidar posiciones porque los ucranianos tienen unas defensas bastante fuertes en la zona. Bueno, pues veis que ya no solamente es la toma de Bilorivka, que si nos acercamos a ello, tiene ya un brazo de color amarillo que avanza hacia el oeste, que llega casi hasta Serebrianka. Bueno, hay algunos mapeadores que han registrado que los rusos estarían ya en Serebrianka. Nosotros no tenemos confirmación. Ahora mismo es difícil saber dónde están los rusos exactamente en este frente. Probablemente esto se acabe corrigiendo, porque entre Serebrianka
y Biloorivka, que se puede ampliar un poco, hay una localidad que se llama Grigorivka, que se supone que estaba vacía y en la cual pues, los rusos habrían conseguido entrar presionando sobre Serebrianka, pero todavía no estarían lanzando una campaña ni sobre el bosque de Serebrianka ni sobre Siversk o para unificar el frente con Verkhnokamiansk, ¿no? Que es la que se encuentra justo al sur. Vamos a ampliar un poquito para que veáis estos pueblos de los que os hablo, ¿vale? Hacia este frente de Siversk para que se vean algunos pueblos más. Y así veis a lo que me refiero justo. Tenemos Biloorivka, el avance por Grigorivka hacia Serebrianka y la posibilidad tanto de ir hacia el norte del bosque como hacia Verkhnokamiansk, que se encuentra en el sur y que es donde se dio de nuevo el anterior reporte extraño, porque era una batalla enquistada. Se habían dado varios reportes. El avance desde Spirne a Ivanodarivka, el avance desde Verkhnokamiansk hasta prácticamente las afueras de Siversk. Finalmente se ha quedado todo un poco a tierra de nadie. Y ahora con el avance sobre Grigorivka puede ser, pues de nuevo, que ya sean 3 zonas de avance un poco comprometedoras para Siversk. Igualmente también por el sur, ¿no? Por Viimka, que lo veis ahí, o Pereichne. Son otros que se dieron hace ya más tiempo, pero que pueden comprometer a largo plazo a Siversk. Ahora mismo no parece que vaya a ser inminente una batalla de un asalto sobre esta localidad, pero sí que se están dando movimientos extraños en torno a ella. Y por último, vamos al río Oskil, porque hay una novedad importante. Oficialmente el río Oskil ya está dividido en 2 frentes, que esto creo que ya lo comentó mi compañero Jorge en el último directo. Y bueno, pues es que eso es importante, ¿no? Al final ya se habla de la zona norte del río Oskil en torno a Kupiansk y de la zona sur del río Oskil, que aunque está lejos, pues iría destinada a la presión antigua, ¿no? Que se daba sobre Limán y otras tantas localidades al norte de Sloviansk y Kramatorsk. Bueno, yo creo que esta última está mucho más verde porque los rusos han presionado en algunas localidades que estaban bastante comprometidas. Si nos vamos un poquito al norte lo vais a ver. Estamos hablando de distintas manchas de color amarillo. Esta última, que es la menos prometedora para los rusos, es la que comprende Makivka, Nevske, Novosadove y bueno, pues los avances idas y venidas hacia Terni, Torske. Hay algunos reportes de que se habría dado ya alguna entrada en una de estas localidades, pero insisto que esto no va a ningún sitio por el momento. Como mucho lo que tenemos es la toma de Nevske y poco más. No va a ningún sitio por el momento, pero es lo que conocemos ahora como frente sur del río Oskil. Ahí, pues lo más importante es la mancha de color amarillo que vemos más arriba, ¿no? Que es la que divide de manera efectiva el frente de Kharkov que queda al este del río Oskil. Y ahí es donde la zona de Pischane, ¿no? Una gran zona de Pischane que se conoce no solamente en el pueblo, sino que lo vais a ver también en zonas de campos, etcétera, que ya ha llegado al río en un punto. El punto es Krugliakivka, perdonad. Krugliakivka es el punto donde se ha llegado al río Oskil y a partir de ahí se estaría presionando hacia el norte, hacia Kolesnikivka, porque básicamente yo creo que el frente más prometedor para los rusos es el norte, porque se hace presión a Kupiansk. Kupiansk se ha visto bastante bien defendida por distintos diques. Diría que el dique más importante había sido el del norte, Sinkivka, pero los rusos ya lo tomaron hace semanas o algunos meses, no tengo la fecha exacta. También los rusos han ido avanzando desde la zona de la carretera, Kislivka, Tabaivka, hacia el oeste. Entonces da la sensación de que los rusos podrían avanzar perfectamente en dirección del río Oskil hacia el norte. Se ha dado también algún momento hacia el sur, pero yo diría que lo más interesante en el río Oskil es la división hacia el norte. Y nada, con eso tenemos el repaso de frentes. Nos quedamos, por lo tanto, con las novedades en torno a Selidove, en torno a Kurajovo, en torno a los campos de Ugledar y un poquito lo de Zaporilla, los avances importantes en Chasiv Yar, la contra que se está viendo en Toretsk, que a ver dónde va, y los movimientos, bueno, pues interesantes y extraños, pero interesantes también, en torno a Serebrianka. Creo que con eso tenemos resumen para hoy.